Vamos a empezar con el tema de exploración neurológica y nos vamos a seguir con los padecimientos más frecuentes que nosotros vamos a ver en el servicio de urgencias, desde EBC isquémico, hemorrágico, subaracnoidea, estatus epiléptico y algo muy importante que es el manejo del paciente neurocrítico. Y esto yo creo que hay que ponerle mucha atención porque si nos ponemos a analizar la mayoría de los pacientes de neuro que nosotros vemos en los hospitales, se van a dar cuenta que la mayoría de los manejos no son los adecuados, ¿no? Y para que un paciente tenga una buena evolución energética, pues depende completamente de lo que nosotros le hagamos desde que llega a urgencias. Así es que, bueno, ahorita va a empezar con nosotros la doctora Mayra Elizabeth Delgado Guzmán, ella es especialista en medicina de urgencias, especialista en medicina crítica y cuenta con una alta especialidad en cuidados intensivos neurocríticos en el hospital, el Instituto Nacional de Neurología. Entonces, la verdad es que la doctora es muy buena en lo que hace, es una compañera mía de la especialidad de la terapia intensiva y la verdad es que me gusta mucho la forma en la que aborda los temas. Cualquier duda que tengan, ya saben, háganselo saber y todo lo que ustedes les consideren extraño, pues pregúntenselo, no se queden con la duda, es mejor preguntar a que sigamos haciendo lo mismo que se hace en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita que inicia la doctora, está desanimando. Con los de qué lado. Bueno, les manda la doctora Mayra Delgado Guzmán y nos va a dar los muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a tratar de ser breves para que podamos abordar todos los temas un poquito más rápido. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Barrera y al doctor Valencia por haberme invitado. Bueno, siempre que vayamos a explorar a un paciente, pues obviamente es muy presente que empecemos con el neurológico, ¿no? Posteriormente a la red exterior. Es muy importante determinar si nuestro paciente está despierto o está dormido, no es lo principal que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque la exploración neurológica la vamos a enfocar distinto en un paciente que está despierto a un paciente que está bajo sedación. Por lo general, los pacientes que llegan a un servicio de urgencias son pacientes que o vienen con un estado mental alterado por una causa extrahospitalaria o que durante su vida acuden porque tienen una alteración neurológica en casa o pueden desarrollar una alteración neurológica durante su hospitalización. Entonces es muy importante, lo primero es el estado de despierto. Una vez que nosotros determinamos que el paciente está despierto, podemos nosotros realizar un examen mental. Si el paciente está dormido o viene con alguna alteración del estado de alerta, porque tuvo un traumatismo craneoencefálico, porque tuvo una intoxicación por alguna sustancia, pues es un paciente en el cual no vamos a poder examinar las funciones mentales. Entonces tenemos que evaluar otras cosas. Posteriormente, en el que nosotros le hicimos un examen mental que sigue, pues la exploración de cada uno de los nervios craneales, examinar el sistema motor, el sistema sensitivo y algunas porciones especiales del sistema nervioso como el cerebelo, las meninges, explorar datos patológicos como si el paciente tiene movimientos anormales o reflejos anormales, el sistema nervioso autónomo y en algunos pacientes pues, podemos explorar la marcha, ¿no? A veces es difícil en los pacientes hospitalizados el explorar la marcha porque pues, hay espacio y los pacientes por lo general están encamados. Entonces, ya que determinamos que nuestro paciente está despierto, es decir, que tiene estado de alerta, vamos a determinar si el paciente está atento y orientado, porque podemos tener un paciente despierto, pero eso no significa que el paciente esté atento, puede estar inatento, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos nosotros determinar si el paciente tiene alteraciones en la atención. Entonces ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a explorar la atención y pues la orientación. La orientación que es hasta cierto punto sencilla, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que pueden ser que tienen un trastorno psiquiátrico y pueden estar orientados, sin embargo pueden estar fingiendo. Entonces la orientación, pues ustedes saben que es en 3 esferas y lo vamos a ver más adelante. Vamos a evaluar el lenguaje o el habla, la memoria, el cálculo, la abstracción, el juicio, las praxias y las nupcias. Y pues todo esto son pues llamadas funciones ejecutivas
cognitivas o funciones mentales superiores y que nos van a ayudar pues, en la evaluación del paciente. Entonces, como todo en medicina, pues hay que tener un orden, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos un orden se nos pueden escapar ciertas partes de la exploración. Entonces, determinamos que el paciente está alerta, posteriormente nosotros evaluamos la atención del paciente, posteriormente vamos a evaluar el lenguaje y la memoria, que esto se hace pues de forma simultánea, es decir, no lo vamos separando, pero lo que sí es muy importante es que se determine el orden en el cual vamos a explorar. Posteriormente funciones mentales como el juicio, el pensamiento, el contenido del pensamiento, las funciones ejecutivas, la orientación, las náuseas, las praxias, la abstracción, el afecto y el cálculo, ¿no? Que son todos los que podemos evaluar. Entonces vamos a empezar con la conciencia. La conciencia es el estado en el cual la persona percibe su ambiente y a sí mismo y tiene la capacidad de respuesta a un estímulo externo y sus necesidades internas. Es decir, el paciente es consciente, valga la redundancia, de su circunstancia, es decir, sabe quién es, qué es una persona, sabe que está hospitalizado o sabe que está acudiendo a la atención médica porque requiere pues, algún tratamiento y es consciente de su circunstancia, ¿no? Y de la necesidad que él tiene. Entonces, podemos decir que una persona es consciente. Sin embargo, pues existen niveles de conciencia. Ya comentábamos, el nivel de conciencia es el grado de variación del estado de alerta normal. Entonces, nosotros una vez que ya determinamos cuál es el nivel de conciencia que tiene el paciente, vamos a determinar si podemos estudiar el contenido de la conciencia. Entonces, el contenido de la conciencia es la calidad y coherencia del pensamiento y la conducta. Es decir, que lo que nos esté comentando la persona o el paciente sea coherente con la situación que está viviendo, ¿no? Si el paciente viene a ustedes porque tuvo una caída y se lesionó un pie, entonces, ¿qué le pasó? No, pues es que me caí, etcétera. O sea, que lo que él se esté expresando sea coherente con la situación clínica que ustedes están viviendo. Entonces, de esa forma nosotros evaluamos el contenido de la conciencia. Sin embargo, antes de evaluar eso, tenemos que evaluar el grado de conciencia. Los niveles de conciencia van a ser estos. Uno, que es el normal, que es un paciente que está alerta. El segundo es un paciente que puede estar alerta, pero está confuso, es decir, no sabe quién es, no sabe dónde está o está desorientado en tiempo, entonces es un estado de alerta confuso. El paciente puede estar alerta, puede estar consciente, pero puede estar somnoliento. Esto por lo general en pacientes que tienen algún tipo de intoxicación o pacientes que sufren un traumatismo, es importante determinar inicialmente cómo llegó. O sea, el paciente llegó despierto, pero ahorita ya está somnoliento, es decir, responde, pero en general está con tendencia a estar como dormido, ¿no? Ese es el término de somnolencia. O bien mi paciente está estuporoso. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un estado de somnolencia pero más profundo. El estupor a su vez lo podemos dividir en dos, estupor superficial y estupor profundo. Pero para fines prácticos, pues estupor es aquel paciente que solamente responde a nosotros realizar un estímulo táctil o un estímulo verbal. Aquí la diferencia, para diferenciar entre superficial y profundo, es que un paciente que está en estupor superficial, a un estímulo leve, el paciente puede respondernos. En cambio, el paciente que está en estupor profundo, se requiere un estímulo enérgico e incluso doloroso para que podamos obtener una respuesta. Y a veces la respuesta no va a ser, hacemos un estímulo doloroso y el paciente abre los ojos, ¿no? Entonces, a veces no nos va a responder y esa es la definición del estupor profundo. Esto es muy importante porque estos estados de conciencia nos pueden hablar de datos de deterioro rostrocaudal. Puede ser un paciente que tenga una lesión que no es evidente al principio cuando el paciente llega al hospital, pero que la puede desarrollar en un transcurso de minutos a horas. Entonces, por eso es muy importante evaluar de forma constante el nivel de conciencia del paciente. Y pues un paciente comatoso es un paciente que, a pesar de que nosotros hacemos un estímulo enérgico, tanto álgido como táctil o verbal, y no obtenemos una respuesta del paciente, entonces nos podemos determinar que el paciente está en un estado de coma. Y pues muy probable este paciente requiera intervenciones como manejo avanzado de la vía aérea o proteger ciertas medidas de neuroprotección. Entonces esa es la diferencia entre estupor superficial y coma. Entonces, bueno, esto es lo mismo, lo que ya habíamos comentado.
Y entonces ya vimos un paciente, lo primero es que esté alerta. Ya que nosotros comentamos que está alerta, lo siguiente es que está consciente. El paciente puede estar consciente, pero puede no estar atento. Entonces, lo siguiente que vamos a explorar en el paciente es la atención. La atención es la capacidad para entender estímulos específicos sin distraerse por estímulos irrelevantes. Entonces, esto puede ser selectiva a estímulos generales y específicos. Entonces, la atención es la capacidad que tiene el paciente de prestar, así como su nombre lo dice, atención a lo que estamos conversando con él. Si un paciente estamos hablando, a pesar de que él esté despierto, cooperador hasta cierto punto, se puede distraer por pequeñas cosas, ¿no? O dices que escuché algo, o le estás tú hablando y el paciente no te está poniendo atención, entonces es un paciente que está inatento, y esto es muy importante en patología neuropsiquiátrica o incluso también en traumatismo. Entonces la atención puede ser pasiva, es decir, la atención espontánea, llega el paciente, se sienta enfrente de ti y se te queda viendo, eso es una atención pasiva. Y la atención activa o voluntaria, pues es cuando el paciente intencionadamente te está poniendo atención. Entonces la suma de estas dos nos da una atención conjugada, que es lo normal. ¿Qué más le vamos a evaluar a la atención? Como les digo, un paciente de primera instancia puede parecer que está atento, sin embargo, si el paciente se distrae de forma fácil por estímulos externos, es un paciente que no puede mantener la atención y que no la puede centrar, ¿no? Y esto pues también es importante, esto más que nada en patología psiquiátrica, ¿no? O hay pacientes que tengan alguna LC, etc. Entonces, cuando nosotros decimos mi paciente está alerta, está consciente y está atento. Pero cuando nosotros decimos que está atento, tenemos que especificar que dirige, centra y mantiene la atención para poder decir que es una exploración neurológica normal. Si mi paciente no dirige o no mantiene, quiere decir que yo tengo una alteración en la atención. Esas alteraciones, pues bueno, para fines como prácticos, se definen como hiperprosexia a un estado de la atención exagerado, en la cual el paciente está súper hiperatento, pero eso también es un estado patológico. La hipoprosexia, que es el paciente que está atento, pero que finalmente no mantiene la atención. Esto sobre todo en pacientes, por ejemplo, con síndromes depresivos mayores, en los cuales parece que nos está escuchando, pero responden monosílabos, pareciera que están interactuando con nosotros, pero su estado es que ustedes saben que está pensando en otra cosa, entonces es una alteración de la atención también. Y la paraprosexia es un paciente que al inicio está atento, pareciera que no está poniendo atención, pero se distrae fácilmente por un estímulo irrelevante. O sea, por ejemplo, ahorita que estás escuchando ruidos afuera, de repente, ¿qué es eso? ¿Qué? No, o sea, no se distrae muy fácilmente, entonces eso es una paraprosexia. Entonces, ¿cómo podemos evaluar de forma objetiva si nuestro paciente está atento? Existen múltiples pruebas. Esta prueba es como muy sencilla y se llama prueba de la A aleatoria, en la cual se le pide al paciente que dé un golpe cuando escucha la letra A. Entonces lo que nosotros hacemos es repetirle varias letras del abecedario y obviamente intercalamos de forma constante la letra A, y en esta le pedimos cada vez que yo diga la letra A, usted le va a dar un golpe al escritorio. Entonces de esta forma podemos nosotros darnos cuenta si realmente el paciente está atento o no a la indicación que le estamos ofreciendo. Sin embargo, esta prueba pues tiene ciertas deficiencias, como pueden ser errores por omisión o por perseverancia, en la cual eso que quiere decir pues que el paciente tenga sorderas y que no nos puede escuchar, entonces hay una limitante para esta prueba. La otra es que el paciente sea analfabeta, que no sepa qué significa la letra A, que serían como los errores por omisión y comisión, o por perseverancia, que a pesar de que ya dejó de escuchar la letra A, el paciente siga tocando, entonces nos distrae porque no sabemos si ciertamente lo está así, o sea, puede ser al azar, ¿no? De repente que dé un golpe en el escritorio sin que esté escuchando la letra, sin embargo, por como es un error por perseverancia, pudiera ser que no digamos, sí está atento, ¿no? Otra prueba que podemos nosotros realizar es en series de dígitos, en los cuales le decimos al paciente que siga o que ordene estos números en forma ascendente, o bien que los haga en forma hacia atrás, y de esta forma podemos saber si el paciente está atento a la indicación.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alteraciones de la atención? Pues que se pueden relacionar con lesiones focales a nivel neurológico. Entonces existe lo que se llama inatención, o que se conoce como negligencia, en el cual el paciente no tiene respuesta a estímulos presentados en un lado, y eso por lo general es contralateral a la lesión. Es decir, el paciente no es consciente de una mitad del extremo. Es decir, no reconoce, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel parietal o frontal derecho, el paciente no puede identificar la mitad izquierda. No es consciente de que esa parte del universo, por decirlo así, existe, ni siquiera de la mitad de su cuerpo. Entonces esto se conoce como heminegligencia, en la cual no hay respuestas a estímulos presentados en un lado. Puede haber un efecto de lo que se llama extinción, en la cual el paciente sí puede percibir ambos lados, pero no de forma simultánea, como si la mitad del tiempo fuera retrasada. Y puede haber hemiasinesia, o lo que se conoce como negligencia motora, en la cual no se dirigen conductas motoras hacia un lado. Y existe lo que se llama alestesia, que es que los estímulos se atribuyen del lado opuesto. Si nosotros estimulamos de forma dolorosa el lado izquierdo, el paciente siente dolor del lado derecho. Y todo esto porque hay alteraciones a nivel sensitivo y motor, tanto parietal como frontal. Entonces estos ejemplos, incluso hay pacientes que tienen un estado de negligencia tan alterado que pueden no reconocer estructuras de su cuerpo y se pueden lastimar, o sea, pueden ir por la calle, pueden ir chocando con algún objeto y ni siquiera son conscientes de que lo hacen porque creen que esa parte de su cuerpo no existe. Entonces, esto cómo lo podemos aumentar. Bueno, aquí hay una prueba, decimos la prueba de cancelación de líneas, en la cual ustedes observan, se le pide al paciente que cancele el cuadro y él solamente cancela la mitad. ¿Por qué? Porque esta parte no la puede reconocer, solo reconoce la mitad del cuadro. Otros test que podemos hacer es que se le ponga una figura y le pidamos al paciente que la reproduzca, en la cual se fijan solamente la mitad, no reconoce la mitad de su entorno. Al mismo tiempo, estos son como más ejemplos, se le pide que dibuje un rostro y si ustedes se fijan lo dibuja incompleto, lo dibuja porque cree que no existe, o sea, y para él eso es normal. Incluso las manecillas del reloj solamente las dibujan en la mitad, entonces eso se conoce como negligencia. Y la diferencia con la motora es que siempre le piden al paciente que se vista y el paciente solo se pone una manga. ¿Por qué? Porque no sabe que existe la otra. Entonces son pacientes que les pides que se ponga un saco y ellos lo que hacen es eso, ¿no? Se visten nada más de un lado. Entonces esa es la forma en la que nos podemos explorar. ¿Qué pasa? Que esto puede ser hasta cierto punto peligroso, pues porque hay pacientes que incluso se mutilan los dedos porque no saben y no les duele y no saben. Entonces eso es en cuanto a la atención, la conciencia y vamos a pasar por lo que sigue, que es el lenguaje. Bueno, el lenguaje, pues la definición es la capacidad de producir y comprender sistemas de comunicación, pues esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿no? Habla es el lenguaje. Entonces el lenguaje pues es verbal. ¿Cómo lo vamos a examinar? Le vamos a examinar pues dos cosas, ¿no? Que sea coherente, así que lo que nos diga el paciente sea coherente con la situación. Entonces de esa forma evaluamos el contenido del pensamiento y evaluamos el lenguaje. Entonces es como les digo, sí hay que llevar un orden, pero finalmente al examinar una cosa estamos examinando otras, ¿no? Desde que el paciente nos está diciendo la situación o el por qué está acudiendo a consulta, nosotros evaluamos cómo nos lo dice y qué es lo que nos dice. Entonces vamos a considerar un lenguaje que sea fluente, es decir, que tenga que los fonemas que esté expresando pues sean, que tengan una secuencia, que tengan coherencia. ¿Cómo vamos a evaluar si el lenguaje es fluente? Existen pues varias pruebas, entre esta una que es la por grupo fonémico por minuto, en el cual nosotros le decimos al paciente me va a decir todas las palabras que usted conozca que inicien por la letra A. Y les va a empezar a decir, ¿no? Aula, etcétera, y se van a juntar todas las palabras que el paciente pueda decir en un minuto con cierto grupo de letra. Entonces, esto nos habla de que el lenguaje es fluente. O la otra, en pacientes que tengan, pues dependiendo del tipo de paciente, también lo podemos hacer por grupo semántico por minuto. Por ejemplo, se le muestran estas cartas y se le dice al paciente
señale o mencione en esta tabla más bien todos los animales que puedan volar. Abeja, gallo, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que podemos evaluar las características del lenguaje, ¿no? Por grupo fonémico. Entonces, ¿cómo vamos a mencionar en nuestra historia clínica que el lenguaje es normal? Porque el lenguaje es fluente y coherente. Otra prueba que nosotros podemos hacer para evaluar la calidad del lenguaje es la prueba de la repetición exacta, en la cual se le comenta al paciente: va a repetir lo siguiente, ni sí, ni no, ni pero, no voy si tú no llegas temprano. O sea, es una frase que tal vez no tenga, sino que simplemente lo que nosotros vamos a evaluar es que el paciente repita exactamente lo que le estamos nosotros diciendo, ¿no? Entonces, si el paciente no lo repite, aquí hay que discriminar si es porque no lo está entendiendo, o sea, porque tiene una afasia, o porque el paciente tiene una alteración en el lenguaje, ¿no? Entonces, son otras pruebas que podemos comentarle al paciente. Otra cosa que podemos hacer es ver qué tanto está comprendiendo. Y se hacen preguntas pues que parecieran como muy tontas para la mayoría, pero que sin embargo ya al momento de evaluar a los pacientes podemos ver que nos indican exactamente si hay alguna afección. Entonces, los perros vuelan, aquí estamos evaluando nosotros la capacidad de comprensión y qué es lo que responde, porque pueden responder sí, sí vuelan, ¿no? Cuando sabemos que eso es obviamente imposible. O preguntas lógicas como ¿te pones los zapatos antes de los calcetines? No, me los pongo después. O sea, esas cosas son las que tenemos que estar evaluando. Entonces, esto se hace en el test de comprensión, ¿no? Se le hacen estas sencillas preguntas o alguna otra pregunta que ustedes quieran y se evalúa que la respuesta pues sea correcta, ¿no? En la forma en la que contesta. Y en el token test, en el cual se solicita que realice orden de varios pasos. Por ejemplo, coloque la pluma encima del papel después de tocar la moneda. Y tenemos que evaluar que el paciente haga exactamente lo que le estamos diciendo, ¿no? Si no lo hace en el orden como nosotros se lo estamos pidiendo, entonces tenemos una alteración pues, de la comprensión del lenguaje. Y la otra que nos tenemos que evaluar es la nominación. Entonces, le ponemos, este es un test como muy sencillo. Estas son partes de un test que se llama test de Moca, ¿no? Que se llama o de Mini-Mental, en el cual se evalúa todo en una sola hoja, pero estas son imágenes pues, tomadas de ahí por si lo quieren buscar después del test de Moca. En el cual le pedimos al paciente que nombre cada animal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y evaluamos así la nominación. Entonces podemos decir que el paciente es fluente, que nomina, que repite y que comprende. Entonces podemos evaluar que el paciente está íntegro, ¿no? En la evaluación del lenguaje. Porque puede nominar, puede no repetir o puede no ser fluente. Y esto porque va a ser importante, esto es muy, muy importante porque lo que vamos a ver más adelante en el estudio de las afasias, hay pacientes en los cuales nosotros con esto vamos a poder discriminar si el paciente realmente está con una afasia y la afasia de qué tipo es. Y al determinar la afasia podemos determinar dónde está la lesión. El lenguaje, pues también vamos a evaluar la escritura, es decir, vamos a poner al paciente a que lea un pequeño texto o que escriba con los ojos cerrados, ¿no? También es la forma en la que vamos a evaluar. ¿Qué puede pasar? Que el paciente puede tener alteraciones en el lenguaje y lo que se conoce como parafasias, ¿no? En el cual estas parafasias pueden ser literales fonémicas, en el cual se caracteriza por la sustitución o adición o omisión del desplazamiento de un fonema. Por ejemplo, está gimnepío, o sea, el paciente pone sílabas que no corresponden, ¿no? O pueden ser verbales por sustitución de una palabra por otra, por ejemplo, gimnasio por magnesio, en el cual las palabras suenan similares, pero el paciente tiende a confundirlas. Estas pueden ser semánticas, en la cual el paciente pues, realiza palabras que no están relacionadas y son como los tipos de parafasias más frecuentes, ¿no? Existe algo que se llama circunloquios, en los cuales el paciente sí sabe qué es lo que quiere, pero no es capaz de escribirlo. Por ejemplo, que dice, pásame eso que se usa para escribir. En lugar de decir, pásame un lápiz, dice, pásame eso. O decir, pásame el del que sirve para eso. Entonces, eso es un circunloquio. O la presencia de neologismos, en el cual inventa palabras como esta butro, o puede tener interfaces en las cuales y puede hacerlo de forma varias palabras, ¿no? Tendero, butro, másico, lápiz, frijol, menta, cor. O sea, el paciente no tiene, si se fijan ustedes, no tiene relación una palabra con otra, entonces las palabras pues ni siquiera existen.
o puede tomar palabras que existan pero que no tengan relación una con la otra, ¿no? Entonces se conoce como fases. Y entonces en este cuadro es muy importante porque dependiendo del lenguaje, una vez que evaluamos el lenguaje, es fluente, el paciente comprende, repite y nomina, ¿no? Lo que ya dijimos previamente. Gracias. Entonces aquí, pues todos sabemos que hay muchos tipos de afasias, pero entre estos las dos principales o las que se presentan con más frecuencia, pues son la afasia motora o afasia de Broca y la afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Pero como podemos ver, existen otros tipos de afasias, como la afasia transcortical motora y la transcortical sensitiva. Puede haber afasias de conducción o una afasia global, una afasia transcortical mixta y una afasia nominativa. Entonces la fórmula que vamos a poder distinguir los tipos de afasias pues es al evaluar, ¿no? En el lenguaje y la comprensión del lenguaje. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una afasia de Broca o una afasia motora, el paciente no va a tener fluencia. ¿Por qué? Porque para empezar no puede articular palabras. Sin embargo, el paciente va a tener la comprensión del lenguaje, va a estar conservada, pero pues obviamente no va a poder repetir ni va a poder nominar. Entonces eso es, digamos, hasta cierto punto es sencillo, pero como ustedes se fijan, ya tuvimos que hacer una evaluación previa del lenguaje. O podemos tener una afasia sensitiva en el cual el paciente habla, es decir, tiene un lenguaje que es fluente, sin embargo no tiene relación con la circunstancia, entonces el paciente no comprende. Puede repetir e incluso puede nominar, no repite, pero sí nomina. Entonces en este caso estamos hablando de una afasia sensitiva. Y así, lo que nosotros hacemos pues en este cuadrito es muy importante. Una afasia global, pues obviamente el paciente no es fluente, no comprende, no repite, no nomina. En una fase transcortical mixta el paciente solamente va a poder repetir, pero no va a poder comprender. Y una afasia nominativa no es fluente, no comprende, no repite, pero el paciente, conserva todo esto, pero el paciente no puede nominar. Entonces son ese tipo de afasias. Entonces aquí memoricen un poquito el color que tiene cada una de las afasias y les dejo este esquema en el cual podemos ver cuáles son las áreas del sistema nervioso que se pueden ver alteradas dependiendo del tipo de afasia que se presenta. Las más sencillas pues es el área de Broca de Wernicke, de Wernicke y el área de Broca, en la cual pues ya está bien estudiado que son las áreas que se afectan. Por lo general este tipo de alteraciones de afasia se presentan por alteraciones a nivel parietal y temporal y a nivel de los giros centrales, ¿no? Entonces es importante que lo recuerden. Eso es muy importante, lo de las afasias. Una vez que ya estudiamos todo esto, ya vimos que el paciente está alerta, que el paciente está consciente, que el paciente está atento y que el lenguaje está conservado, podemos pasar al siguiente rubro, que es la evaluación de la memoria. La memoria pues es la retención a través del tiempo de representaciones internas dependientes de la experiencia o de la capacidad para reactivar o reconstruir dichas representaciones. Entonces, pues básicamente, pues la memoria son todos los recuerdos y cómo los podemos aplicar a la vida diaria. Existen muchas clasificaciones de la memoria. Las principales, pues es una memoria inmediata o también llamada memoria a corto plazo, la memoria mediata y la memoria remota, que es la memoria de largo plazo. Existen otras formas de clasificar la memoria, como la memoria implícita o explícita, y la no declarativa y la declarativa. Entonces vamos a ver más adelante. Existe esta clasificación que es como la que engloba todos los tipos de memoria, que es la memoria explícita o declarativa, que a su vez la vamos a dividir en memoria de trabajo, memoria episódica y memoria estática. Y la memoria implícita o no declarativa, que es la memoria de procedimiento. Entonces es una forma que es un poquito como complicada, pero ahorita que la desglosemos vamos a ver que no tanto. La memoria de trabajo es el sistema de capacidad limitada para mantener y manipular la información. Esta pues es una función ejecutiva central. La memoria de trabajo es la que nos utilizamos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para hacer un cálculo, sabemos que 2 más 2 es 4 y es lo que utilizamos pues, en la vida diaria, la memoria de trabajo. No andamos caminando y no somos conscientes de que utilizamos este tipo de memoria, pero es un lenguaje que aprendemos en el momento y que lo aplicamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la memoria de trabajo visoespacial es en aquella que, por ejemplo, nosotros recordamos
que la presencia de 6 puntitos en un dado pues significa 6, ¿no? Entonces no estamos pensando en ello, pero nosotros lo relacionamos directamente con un número. O podemos ver una imagen cualquiera y podemos reconocer que esto es un carro, que estos son edificios. Entonces es una memoria que utilizamos todos los días a todas horas. La ventaja de este tipo de memoria es que la característica es que es una memoria de corto plazo. O sea, lo que, por ejemplo, si yo les pregunto qué estaban haciendo ayer a las 7 de la mañana, probablemente digan, no, que estaba dormido o no me acuerdo, pero entonces no sirve para procesar información, pero es útil porque se activa pues todo el tiempo, ¿no? A excepción de cuando estamos dormidos. ¿Cómo podemos evaluar la memoria de trabajo? Por ejemplo, yo les pongo aquí esta imagen para que ustedes la vean. Y por ejemplo, ahora me puedan ustedes señalar cuál es. La B. Entonces, ustedes ahorita acaban de aplicar la memoria de trabajo. Probablemente esto no lo recuerden en 10 días, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que es irrelevante porque no se guarda en la memoria, sin embargo, está activa todo el tiempo. Esa es nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo puede ser verbal, en la cual nosotros nos dictan un número telefónico, por ejemplo, mi número es 5180 49, etcétera, y nosotros lo podemos teclear en ese momento en un celular. Pero es un número que no vamos a recordar por el paso del tiempo, sin embargo lo recordamos en ese instante porque lo pudimos reproducir en una acción. Esa es una memoria de trabajo verbal, puede ser verbal o visoespacial. La memoria semántica es esa memoria que sí es de largo plazo, en la cual tuvimos que tener un conocimiento previo. Aquí lo que podemos hacer es leerle un texto al paciente y va a reconocer varias partes del mismo. O podemos hacer preguntas concretas, las cuales nos van a ayudar a identificar si el paciente tiene almacenamiento de conceptos y hechos. Por ejemplo, ¿quién es el presidente de México? ¿Qué se celebra el 1 de mayo? O sea, son como preguntas universales que generalmente el paciente tiene que conocer. Entonces ahí estamos evaluando la memoria semántica. La memoria de proceso es una parte de la memoria que es muy importante, porque esta es la información que se registra, se percibe por canales sensoriales, se codifica y se procesa para su identificación y asociación, y finalmente se almacena en sitios anatómicos en forma de engramas. Entonces esta es la memoria la cual al recordar se recupera. Si ahorita, por ejemplo, nosotros a lo mejor no tienes todos los recuerdos de todo lo que has aprendido en tu vida, sin embargo, si alguien te recuerda alguna palabra, tú lo vas a asociar directamente y vas a recordar ese hecho y vas a empezar a recordar, ¿no? Porque ese sitio de la memoria está almacenado pero no está activo. No sé si con eso me explico, y pues es prácticamente pues toda la memoria que tenemos, ¿no? De recordar ciertas cosas de la vida cotidiana y recuerdos en general. La memoria episódica es esa que es el almacenamiento de las experiencias, es la descripción detallada de un evento en el cual podemos corroborar información, como pues nuestra fecha de nacimiento o recordar algún evento muy particular de la vida, que puede ser corroborado por alguien, ¿no? Porque los recuerdos pues son personales, ¿no? Estamos de acuerdo en que cada uno tiene ciertos recuerdos y ciertos anagramas guardados. Sin embargo, para poder corroborarlo, por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuál es tu fecha de nacimiento?, hay forma de saber si es correcto o no lo que tú estás comentando. Entonces es una forma de evaluar la memoria episódica, ¿no? O algún evento pues trascendente en nuestra vida. Y la memoria de procedimiento pues es la capacidad de aprender comportamientos de nivel automático. Esto pues todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, el caminar, el aprender a abrocharnos las agujetas, el vestirnos, el peinarnos, el comer, cepillar dientes, etcétera, pues es una memoria de procedimiento. Entonces aquí en esta imagen podemos ver todas las áreas que están relacionadas con la memoria. Como vemos pues son muy amplias. Las principales, pues la corteza prefrontal, el área suplementaria, el área motora suplementaria, dentro de los ganglios basales principalmente el putamen, la parte inferior del lóbulo temporal y el cerebelo. Entonces todas estas estructuras están relacionadas con afecciones de la memoria. Esto es muy importante, sobre todo en patologías como las demencias vasculares, el Alzheimer, etcétera. Entonces, o pacientes que tengan alteraciones, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, que pueden tener afecciones muy importantes de la memoria. En cuanto a la orientación, pues esta ya es como de las más conocidas.
en el cual pues lo que evaluamos son 4 cosas, ¿no? El tiempo, el lugar, la persona y la circunstancia. Aquí pues es como más sencillo. El tiempo, pues se le pregunta al paciente qué día es hoy, entonces el paciente pues a veces responde bien 1 o 2, por ejemplo dice estamos a 1 de mayo del 83, a veces dice estamos a 20 de octubre del 88, o sea tienen que acertar en las 3, en día, mes y año, para que nosotros podamos decir está orientado en tiempo. Porque a veces decimos, ay no, pues se equivocó en el año, pero en el día latino. Entonces eso no quiere decir que el paciente esté orientado en tiempo. El lugar, se le pregunta al paciente dónde está, ¿no? En un hospital, en una cama, estoy en una ciudad, etc. Pero a veces el paciente dice que está en una iglesia, que está en su casa. Entonces es la forma en la que nos evaluamos la orientación en lugar. La orientación en persona, por lo general, como aquí lo dice, es la última que se pierde, pues se le pregunta al paciente su nombre y su edad, su nombre completo. Y la circunstancia, pues es el motivo por el cual el paciente está hospitalizado. Entonces, si el paciente conserva las 4, pues la descripción en nuestra historia clínica es que el paciente está orientado en tiempo, lugar, persona y circunstancia. Una vez que nosotros ya evaluamos que el paciente está orientado, podemos evaluar las funciones mentales superiores. De estas, pues la primera, que es la abstracción, es la capacidad de extraer información verbal, visual y reflejar el significado más allá de sus características superficiales. Por ejemplo, la identificación de similitudes. ¿En qué se parece una manzana a una pera? En que las dos son frutas, o no sé, en qué se parecen, ¿no? ¿En qué se parece un reloj y una regla? En que los dos tienen números. O sea, buscar preguntas de asociación en la cual nos podemos evaluar que el paciente tiene esa capacidad de abstraer información. Y otra es la interpretación de refranes. ¿Qué significa el refrán una golondrina no hace verano? ¿No? Dependiendo de la situación del paciente, de su estado, de su nivel educativo, y pues hay que adaptar estas pruebas, ¿no? para cada paciente. Si el paciente conserva la abstracción, bueno, vamos al siguiente punto, que es el juicio, en el cual este puede ser autocrítico o heterocrítico, ¿no? En el cual autocrítico es la orientación en circunstancia, por ejemplo, ¿qué está haciendo usted en este momento? ¿Qué haría si este lugar se empieza a incendiar, etcétera, ¿no? En el cual el paciente dice, no, pues saldría corriendo o me voy, etcétera. Entonces, es la presencia de que el juicio autocrítico está conservado. Y el juicio heterocrítico es qué haría si ve a un niño jugando con cerillos, ¿no? O sea que no, pues no hago nada, o le pego, o me voy, etcétera. Entonces, una forma en la cual los evaluamos si el paciente tiene el juicio conservado. Esto toma relevancia también pues en patologías psiquiátricas, ¿no? En la cual nos podemos evaluar si el paciente, pues, como dice por ahí, está perdiendo el juicio, ¿no? Que hace acciones totalmente contrarias a lo que debería él hacer. Otra cosa muy importante es evaluar las nocias, en las cuales pues gnosis es conocimiento, en la cual vamos nosotros a poder evaluar si el paciente es capaz de realizar estas acciones, ¿no? Que nos hablan de conocimiento. De estas, pues las principales son la esterognosia, la morfognosia, la barognosia, la topognosia, hilognosia y somatognosia. Que estas, pues cada una nos habla, la esterognosia, que es la capacidad que tiene el paciente de saber dónde se encuentra el lugar. O sea, yo sé que estoy parado, ustedes saben que están sentados, ¿no? Ese es el conocimiento de la situación de nuestro cuerpo. La otra, y esa se va en conjunto con la morfognosia, ¿no? La que saben que están utilizando una mano, que saben que están utilizando su mano para escribir y la están moviendo. Eso nos habla de que somos conscientes de nuestro cuerpo y del espacio en el que está nuestro cuerpo. La otra, que es la barognosia, que es la capacidad que tiene el cuerpo de, a través de la presión, poder evaluar. Yo sé que si alguien me toca el hombro, lo está presionando. Yo tengo conocimiento de, por medio de los receptores, bueno, de que por medio de la presión. La topognosia, que va en conjunto con la barognosia, que tiene que haber un estímulo de presión, pero que yo sé exactamente qué parte del cuerpo me están tocando. Por ejemplo, en la espalda, si alguien te dibuja una letra, tú tienes la capacidad de saber qué letra es y en qué parte de tu cuerpo la están dibujando. Entonces, así evaluamos la barognosia y la topognosia. Y la hilognosia, que va en conjunto con la somatognosia, que es la capacidad de discernir estímulos dolorosos o sensitivos. Existen agnosias específicas como la simulatognosia, que es la incapacidad de reconocer estímulos simultáneos y visuales. Como en este caso, esta es la imagen, ustedes pueden ver
que el paciente solamente puede distinguir cierta área, ¿no? Este es un conjunto de parte del conocimiento del paciente, no puede evaluar lo demás, solamente el conocimiento de esta parte, y esto pues se presenta en un síndrome que se llama síndrome de Batten, ¿no? En el cual podemos tener pues apraxia ocular, ataxia óptica y asimulantognosia, que se relaciona con lesiones parieto-occipitales bilaterales. Entonces es una combinación. Acuérdense que en neuro casi la mayoría de las manifestaciones nunca van solas, siempre tenemos que hacer un diagnóstico sindromático, porque por lo general tener una afección neurológica sola, o sea, es muy difícil, que sí puede haber, o sea, lesiones muy específicas nos pueden dar alteraciones de una sola función mental o alteraciones motoras o sensitivas muy puntuales. Sin embargo, el 80-90% de los casos siempre van a ser acompañadas de una más, por eso se tienen que hacer diagnósticos sindromáticos. Las praxias pues es el conjunto de gestos aprendidos que se realizan sobre el propio cuerpo o hacia otros objetos. Esta pues podemos evaluar la mielocinética, que es la destreza para realizar actos motores, como por ejemplo que un paciente pues, que pueda rotar una moneda, ¿no? Esa es una praxia, que es algo que no tiene, podemos decir no tiene ciencia, no hace girar una moneda, sin embargo nos habla de que todas las funciones ejecutivas están conservadas. Puede haber praxia idiomotora, que es la capacidad de usar adecuadamente un objeto o realizar la mímica de un conjunto de gestos. Por ejemplo, lavarse los dientes, encender un cigarrillo, o sea, son cosas como muy sencillas, pero que requieren integridad del sistema nervioso, porque si hay gente que tiene afección de estas, no va a poder hacer eso, ¿no? Y la praxia ideacional es la capacidad de crear un plan para un movimiento específico. Esto cómo lo podemos evaluar al pedirle al paciente que describa una secuencia de pasos, por ejemplo, cómo preparar un agua de limón, o cómo preparar un pastel, o cómo hacer cierta actividad, ¿no? ¿Cómo lo harías? Entonces es algo que no estamos pensando, no somos conscientes incluso de ello, sin embargo es algo que tenemos aprendido. La idea de describir una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, la forma de evaluar es la praxia construccional, que es la capacidad que tenemos de repetir por ejemplo, aquí en esta se coloca al paciente una carta y la cual se pide que se reproduzca, ¿no? Podemos ver que el paciente tiene la capacidad de copiar, pero de construir, ¿no? O sea, al hacer los trazos es como la forma que lo evaluamos. Y bueno, las funciones ejecutivas, que son funciones que producen una organización propositiva y coordinada del comportamiento, así como reflexión y análisis del éxito de las estrategias empleadas. Entonces, para evaluar esta parte de las funciones ejecutivas, se le pide al paciente que describa una situación, o se le pone una situación al paciente y se le dice, ¿tú qué harías? Entonces tenemos que evaluar que el paciente se anticipe a esta acción o se active, que tenga la capacidad de planear, que esta planeación sea secuente y que al mismo tiempo tenga ciertas áreas de inhibición, que pueda cambiar de tarea y que tenga un automonitoreo, ¿no? Entonces, en este tipo de funciones es un poquito ya más avanzado la evaluación, porque a veces es difícil, sobre todo en pacientes con escolaridad muy baja, ¿no? En la cual hay que ver qué es lo que le planteamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cambiarías la llanta de un coche? ¿No? Te va a decir, bueno, lo primero es que yo me anticipo, tengo que tener un gato, tengo que tener el material para quitar la llanta, lo planeo, pues hay que orillar el carro, etcétera, ¿no? Es como la forma de evaluar la secuencia de un evento cualquiera. Y que el paciente sea consciente de si en determinado momento se equivoca, ¿no? O sea, híjole, es que no ¿sabe qué? Lo dije mal porque no dije sacar los tornillos, ¿no? Que omita pasos, pero el paciente al mismo tiempo es consciente de que omitió, ¿no? Entonces eso es muy importante al momento de evaluar una función ejecutiva. Y el cálculo, que es otra de las funciones mentales, pues es importante porque abarca operaciones mentales y escritas, en el cual también podemos evaluar pues la visión y parte del lenguaje. El cálculo pues es la capacidad de realizar operaciones aritméticas. En esta, ¿cómo lo vamos a evaluar? También dependiendo de la escolaridad del paciente, le podemos poner a que haga una ecuación simple, ¿no? Una ecuación aritmética simple, en la cual el paciente la puede realizar o la puede realizar bien o mal, etcétera, pero que tenga que ver con números. Aquí puede haber alexia o agrafia numérica. Entonces esta pues es la incapacidad para realizar una ecuación aritmética
o bien que el paciente sabe cuál es el resultado, pero no puede escribirla, ¿no? Esto se conoce como agrafia. Puede tener acalculia espacial, en la cual el paciente pues no puede realizar la ecuación aritmética a pesar de saber cómo se realiza, no sabe que es una multiplicación, sabe cuáles son los números, pero es incapaz de realizarla, ¿no? Porque tiene afectada cierta área del sistema nervioso. O la aritmética o la calculia primaria, pues es aquel paciente que no sabe realizar operaciones aritméticas. En estas funciones es importante comentar sobre el control inhibitorio, en la cual pues es la supresión de respuestas automáticas y resistencia a información irrelevante que puede distraer de la tarea actual y prevención de la inclusión de información previamente relevante en la tarea actual. Es decir, es la capacidad que tenemos los seres humanos de que a pesar de que tengamos un estímulo externo, lo podemos inhibir y podemos continuar con la tarea. Un ejemplo también claro aquí es que a pesar de que hay ruido afuera o que el compañero de al lado está haciendo alguna otra cosa, nosotros tenemos la capacidad de fijar la atención en lo que estamos haciendo e inhibimos estímulos externos que nos puedan distraer de la tarea principal. Entonces esa es otra parte pues, de las funciones mentales. ¿Cómo se evalúa? Pues es sencillo, por ejemplo en esta lista, si ven, es complicado y lo que se hace es pedirle al paciente que repita, ¿no? ¿Qué color es esto? Amarillo, no, está bien, pero por ejemplo si yo los pongo a leer aquí, cuesta trabajo, ¿no? A pesar de que sabemos que dice rojo, lo asociamos directamente con el color amarillo. Entonces esta capacidad de inhibir también pues es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estamos pensando en el color amarillo, pero pues claramente sabemos que dice azul. Entonces es una forma en la cual nosotros evaluamos por los estímulos inhibitorios, ¿no? Y bueno, lo que ya comentábamos de las funciones ejecutivas: establecer una meta, identificar y organizar los pasos, establecer el orden adecuado, cambiar entre diferentes conjuntos de respuesta y reconocer si tenemos errores de la función que estamos realizando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ya vimos cómo evaluar la conciencia y les comenté que también una parte de evaluarla era el pensamiento. Entonces en el pensamiento tenemos que evaluar dos cosas. La primera, el curso del pensamiento, en el cual lo normal es tener un pensamiento lineal, ¿no? En el cual se le plantea una idea al paciente y él nos responde de forma correcta y concreta, ¿no? En el cual, bueno, sí. Entonces es un curso lineal del pensamiento. Pero hay pacientes que pueden tener un pensamiento circunloquial, en el cual se caracteriza porque el paciente, para llegar a una idea, no lo logra, o sea, da vueltas y da vueltas y está hablando del mismo tema del que nosotros estamos hablando, sin embargo tarda demasiado en llegar al punto al cual nosotros queremos llegar con él. Entonces es un pensamiento circunloquial. Y el pensamiento circunstancial, que es parecido al circunloquial, sin embargo aquí se caracteriza porque el paciente nos platica otras experiencias que están relacionadas con la idea. Por ejemplo, es demasiado redundante, en el cual cuenta otra historia. Es como cuando alguien dice: te voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer fui a la tienda, pero antes de llegar vi a una tiendita y después, bueno, ya lo que te estaba contando. O sea, cuenta historias extra a las historias que normalmente está contando, y eso nos puede pasar incluso pues a varias personas, ¿no? Es un curso del pensamiento circunstancial. Sin embargo, si esto pasa de forma repetida en todas las áreas de la vida de esta persona, pues es cuando se vuelve algo patológico, ¿no? Y el curso tangencial del pensamiento es el paciente que nunca llega al punto que queremos llegar. Como dicen, se va por la tangente. Nosotros le estamos preguntando: ¿cuántos años tiene? No, lo que pasa es que yo vine aquí porque me duele la panza. Ajá, pero ¿usted quién es? No, lo que pasa, y se va por la tangente y nunca nos responde lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces esto es un curso de pensamiento pues, tangencial y que es anormal. Y una vez que evaluamos el curso del pensamiento que tiene el paciente, hay que evaluar el contenido del pensamiento. Esto también se vuelve importante y relevante en patologías psiquiátricas, en las cuales pues, hay pacientes que tienen ideas obsesivas, ideas de muerte o ideas delirantes, ¿no? Entonces es muy importante determinar si el paciente en realidad nos está diciendo la verdad, porque puede tratar, acuérdense que aquí hay mucha gente que puede tratar de engañar y puede decir: no, es que yo me quiero morir. Pero entonces al hacer una evaluación tanto del curso como del contenido,
podemos evaluar pues si el paciente en realidad tiene este tipo de ideas. Y nunca como digamos subestimarlas, ¿no? Si un paciente llega y nos dice me quiero morir, hay que ser pues muy tener mucha atención, porque puede ser que el contenido del pensamiento sí sean ideas ya construidas de un acto suicida o de alguna otra cosa, ¿no? O de matar a alguien, etcétera, que son patologías pues ya psiquiátricas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda en cuanto a lo que hemos evaluado ya: el estado de alerta, el estado de conciencia, el pensamiento, el contenido del pensamiento, las funciones ejecutivas y las funciones mentales superiores, ¿no? Que es lo que hemos evaluado hasta acá. Recuerden que todo esto es en un paciente despierto. Esta parte de la exploración se omite automáticamente en aquel paciente que esté pues bajo sedación. Posteriormente, y una vez que hemos evaluado todo esto, vamos a empezar con la evaluación neurológica ya dirigida hacia ciertas áreas. ¿Qué sigue después de las funciones mentales? Los nervios del cráneo. Los nervios del cráneo, como ustedes saben, también se conocen como pares craneales, que son parte pues del sistema nervioso periférico. Sin embargo, su afección pues nos puede hablar de patología a nivel del sistema nervioso central. Estos tienen funciones motoras, tienen funciones sensitivas, tienen funciones autonómicas. Vamos a empezar a evaluar el nervio olfatorio, que muchas veces esto se omite, ¿no?, de la exploración, porque el paciente por lo general no acude por eso. Sin embargo, es importante, sobre todo si queremos hacer una exploración neurológica dirigida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a examinar cada fosa nasal por separado mientras se ocluye la otra. Vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos y pues vamos a acercar una sustancia hacia el poro y vamos a ver si el paciente puede identificar lo que le estamos dando a oler. Si lo puede hacer, pues es un estudio en el cual el nervio olfatorio está íntegro y se repite en la otra fosa nasal. Estos, por lo general, pues los olores que se prefieren son como muy canela, café, clavo, enjuague bucal, pasta de dientes, alcohol, jabón y sustancias similares que tengan olores muy característicos y que sean fáciles de identificar. ¿Sí? Y eso pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Casi las afecciones pues son a nivel local, saber que el origen de este nervio pues es el bulbo olfatorio y que por lo general se afecta en lesiones traumáticas o bien en lesiones de base de cráneo. El nervio óptico es un poquito más complejo porque a veces necesitamos que el paciente coopere mucho. Si el paciente está no cooperador, difícilmente podemos evaluar el nervio óptico. ¿A qué le vamos a evaluar? Pues primero, y lo más sencillo, la agudeza visual, que se puede hacer con una carta de Snell. Vamos a evaluar la percepción cromática con las cartas de Shihara y después vamos a ver si el paciente conserva su campo visual con la campimetría y finalmente pues el fondo de ojo. Entonces en pues la agudeza visual, pues los trastornos de la agudeza visual pues van a ser miopía, hipermetropía, astigmatismo, los cuales podemos evaluar de forma inicial con pues una carta, o bien que tenga pérdida total de la agudeza visual o amaurosis, en el cual pues el paciente hasta aquí termina el examen, ¿no? Porque no vamos a poder pasar al siguiente, que es la percepción cromática. Aquí no los traigo porque esos pues ya casi todos los conocemos, ¿no? Después vamos a evaluar la campimetría. La forma en la cual se evalúa pues tiene que ser con un campímetro, ¿no? En el cual pues, podemos determinar hasta qué parte del campo visual el paciente puede ver. Sin embargo, hay veces que eso no se puede realizar porque no hay campímetro en todos los hospitales o no tenemos en nuestro consultorio un campímetro. Entonces lo que se hace pues es la prueba con el dedo, ¿no? En el cual los colocamos en la parte de enfrente del paciente y en la cual hacemos girar y le decimos que hasta dónde termina, ¿no? Normalmente tiene la visión lateral, nos permite evaluar incluso hasta el extremo de 45 grados, perdón, de 45 grados. Y finalmente pues el fondo de ojo, ¿no? En el cual pues vamos a hacerlo con un oftalmoscopio y lo que vamos a evaluar pues es el disco, la mácula y las arterias, y pues esto toma relevancia pues en patologías como ya todos ustedes saben, ¿no? La retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva o incluso pues para diagnosticar edema de la papila, ¿no? En el caso de que sospechemos que el paciente tiene cráneo hipertensivo. Pues es difícil evaluar el fondo de ojo, se requiere de cierta experiencia, se requiere de que lo hagamos constantemente para poder identificar bien la vasculatura, identificar la mácula y pues el disco óptico, pero pues hay que tratar de hacerlo en todos nuestros pacientes.
Entonces, de aquí del nervio óptico es importante que recordemos que las lesiones, dependiendo de la alteración que nosotros tengamos, pueden ser alteraciones a nivel local, es decir, alteraciones de la retina, pueden ser alteraciones de las cintillas ópticas, pueden ser alteraciones del quiasma óptico o bien de los cuerpos geniculados o del lóbulo occipital. Entonces aquí podemos tener múltiples patologías.